pasó en la noche del 24 en casa de mis cuñados. Después de 22 años, tuvimos la oportunidad una vez más de predicarle el Evangelio a toda la familia. ¿Y por qué menciono una vez más? Porque cuando el Señor nos rescató, el Señor nos rescata a principios de diciembre. Fuimos un 12 de diciembre a la iglesia cuando estaba predicando Gustavo Mejía, un pastor del sur de la Ciudad de México. Ahí entendimos muchas cosas, rendimos nuestra vida al Señor, y para la noche del 24 de ese mismo año llegué filosísimo a la cena de Navidad. Ahí en casa de mi suegra, en ese entonces, se acostumbraba que cada quien decía unas palabras, y yo esperaba con ansia de que me dijeran: ¿tú qué quieres decirnos? Y me levanto, predico el Evangelio y que nos corren, hermano. Nos corrieron, pero para la gloria de nuestro Dios. Después de 22 años de estar ahí todo el tiempo, cuando a veces pensamos que ¿para qué vamos? ¿Qué caso tiene ir si es puro mundanal eso? ¿Qué caso tiene? Durante estos 22 años, los niños que estaban chiquitos, de la edad de Marquitos, hoy son unos señores, ya padres de familia, hemos tenido la oportunidad de predicarle a uno por uno, casualmente en 24, y por supuesto fuera de la fecha también. En esta ocasión, yo siempre voy un poco más por amor a mi esposa que por otra razón. Pero hoy el Señor me permitió ver cómo hace el Señor las cosas. No es en mi tiempo, no es cuando yo quiero. Nada más tenemos que ser fieles, hermanos, al Señor. Y entonces es distinto. Después de 22 años, les pudimos predicar a todos estando ahí sentados a la mesa. Una sobrina está sumamente susceptible a la Escritura. Yo no sabía que había estado yendo ya a una iglesia allá por el aeropuerto. Ya la andan persiguiendo. Escucha el mensaje el 24 y termino de dar el mensaje y se acerca conmigo: tío, ya estoy yendo a una iglesia, ya fui a un estudio de mujeres, ya anda ahí yendo. Mi cuñado, el que hoy es el más grande, estuvo enfermo. Bueno, les comentamos, inclusive oramos por Edmundo Aguirre, mi otro cuñado, estuvo a punto de morir. Los médicos dicen que si se han tardado 30 minutos más en llevarlo de urgencia al hospital, se muere en la casa. Entonces, esto consterna a la familia. Sale Edmundo del hospital y a los 8 días, mi amor, ¿qué fue, Marcos? A los 8 días entra mi otro cuñado al hospital y todos, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, el 24, pues era la oportunidad para predicar el Evangelio, para hacerles ver que todos somos vulnerables y que gracias a Dios estamos terminando un año y que hay que reflexionar y que hay que reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Lo doy como testimonio, hermano, para que no desistas, para que no te canses, no dejes de hacerlo. Nunca digas: ya me tienen hasta el copete y ya no voy a ir más a decirles nada, porque ni entienden y me hacen enojar, porque son de un mal testimonio para mis hijos. Sí, es cierto, pero los obligados a dar buen testimonio son nosotros y nuestros hijos. Ellos no, porque ellos no temen a Dios, ellos no conocen a Dios. Nosotros sí. Se los dejo como testimonio, hermanos. Porque es una lección que Dios me dio.
mejores que ellos. Por pura misericordia estamos del otro lado. Amén. No somos mejores que ellos. Peores, tal vez sí. Pero mejores, no. Como testimonio se los doy porque yo fui aleccionado el 24. A mí me pusieron unas cachetadas para que reaccione. A mí. Después de 22 años, tenemos la oportunidad de pararnos en la mesa cuando están sentados y poder agradecerle a Dios por los alimentos. Eso es importante, hermano. Parece que no pasa nada. Parece que no se dan cuenta. La respuesta es sí se dan cuenta. Y sí pasan cosas. Así que no desistas, hermano. Mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Una vez muertos, ya no hay nada. Entonces vino a mi mente la necesidad de la Navidad. Es cierto, podemos sacar un calendario de una Biblia de estudio o de donde tú quieras, puedes sacar un calendario judío y ver si realmente la Navidad es la Navidad del 24 de diciembre y del 25 de diciembre y te vas a dar cuenta de que esa no es la Navidad. El Señor Jesucristo no nació la noche del 24. Por eso hay mucha rebatinga entre los propios cristianos. Entre que si debo ir, que es una fiesta pagana. Sí es cierto, es una fiesta pagana. Y muchos satanizan el arbolito y las lucecitas. Muchos. En el contexto de lo que es nuestra sociedad contemporánea, ¿es necesaria la Navidad, hermano? ¿Es necesaria la Navidad? ¿Es necesario que la gente medite en la Navidad? La respuesta es sí. La Navidad es muy necesaria, entendiendo la definición estricta o la etimología de la palabra, que es el nacimiento de. ¿Por qué era necesaria la Navidad? Porque el mundo está en pecado, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Por eso es necesaria la Navidad. Si no hubiera habido Navidad, ninguno de nosotros podríamos gozar de salvación. Porque la Navidad es, según la Biblia, el nacimiento del Salvador. ¿El Salvador de qué? Y todo el mundo sabe. ¿El Salvador de qué? Bueno, todo el mundo de afuera, pues de aquí adentro, porque no. ¿El Salvador de qué? Válgame, Señor del muerto. ¿Han leído de casualidad, por ahí de casualidad, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, específicamente 23 y 24, ¿no? ¿Lo han leído alguna ocasión? ¿El Salvador de qué es el Señor? El Salvador del mundo, de nuestros pecados. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo contestan? Le estoy predicando a cristianos. Les estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Bueno, conste. Le estoy predicando a cristianos. ¿Sí? Bueno, entonces, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en letra o en autoría del apóstol Pablo, dice que todo el mundo o todo el género humano está muerto en delitos y pecados. Y aún la propia creación está sujeta a maldición, ¿cierto? Eso dice el apóstol Pablo. ¿En qué carta, hermano? Romanos. Bien. Vamos bien. En Romanos es una carta teológica, doctrinal, profunda. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Todos están o estamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados.
Todos, sin excepción alguna, porque dice, y cito, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Nota esto, por esto no podemos pedirles a ellos que se porten bien, porque todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Por eso no les podemos pedir a ellos que den buen testimonio para mis hijos. ¿Quiénes somos obligados a dar buen testimonio a los hijos? Nosotros. Y nuestros hijos a sus hijos. ¿No es cierto? ¿No dice eso la Escritura? Que si nosotros como santos y amados de Dios, quitémonos de nosotros ira, enojo, malicia, gritería, un montón. ¿Quiénes son los obligados? Los que dicen que conocen a Dios y que tienen comunión con Dios. Ellos no. Nosotros estábamos en la misma posición que ellos. Exactamente en la misma. Condenados al fuego del infierno eterno. ¿Cierto? Entonces, por esta razón, hay una necesidad de un Salvador, de la natividad. Porque el mundo yace en delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. A causa de este pecado que se reprodujo muy rápido, Dios tiene una intervención judicial ahí en Génesis, en el capítulo 7, ¿no? El diluvio del Génesis. Una intervención judicial y dice, ya no más. Y aniquilan a todos. Solamente se salvaron 8. ¿Cierto? Y después tiene otra intervención Dios. ¿En dónde? Después del diluvio. En Babel. Sodoma y Gomorra también fueron aniquilados a causa del pecado. ¿Te das cuenta, hermano? Dios ha sido clemente. Cuando Dios determina aniquilar al hombre, antes del diluvio le dio 120 años. Un periodo de arrepentimiento, el cual el hombre no quiso creer. ¿Cierto? Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en día, la gente tiene exactamente la misma posición. No ha cambiado. Y Dios es clemente esperando que entre el último de los escogidos. Y entonces va a actuar Dios contra todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados. ¿Por qué va a actuar Dios? Porque les dio la oportunidad de arrepentimiento. Entre tanto hay vida, hay esperanza de arrepentimiento. Una vez muertos, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso es la necesidad de un Salvador. Porque Él vino a morir por nuestros pecados. Recuerda que las buenas nuevas no consiste solamente en que nació el Salvador. Consiste en que ese Salvador me libra de mis pecados. Mis pecados son perdonados y me libran de la condenación en el infierno. Esas son las buenas nuevas. Ahora, todos los que estamos aquí somos creyentes. O de alguna forma, la mayoría, no tengo el gusto de conocer bien a la señorita Cristina, ni a los que están atrás de Eduardo. No los conozco. ¿Habían venido antes? Soy la hermana de Eli. La hermana de Eli. Entonces vino usted en el aniversario, si no me recuerdo, ¿verdad? Sí, con razón, que los he visto en la segunda parte. Bien. Y la señorita que me dijo que se llamaba ¿cómo? Ada. De ahí en fuera, a todos los conozco y todos me conocen. Hay dos, tres, ¿cierto?
Ambos sabemos de qué pie cojeamos, ¿cierto? Pero todos vamos en un proceso de santificación. Entonces, hermano, nosotros como creyentes tenemos un día, o hemos establecido un día para darle las gracias a Dios por nuestro Salvador. La respuesta debería de ser no. La respuesta debe de ser todos los días de nuestra vida. Todos. ¿Cierto? No debe de haber un día en el cual no le demos gracias a Dios por habernos librado de la muerte eterna y pasarnos a un lugar seguro con Él. ¿Cierto? Ahora, estamos terminando un año viejo. Les iba a decir un año nuevo, pero esto ni empieza. Estamos terminando un año viejo. Se está terminando, está agonizando el año. ¿Ya te detuviste a pensar qué hiciste mal y qué hiciste peor que mal? Porque cosas bien nos salen muy poquitas y cosas mal nos salen casi todas. ¿Cierto? ¿Ya te detuviste, hermano? Solamente en una retrospectiva nos podemos dar cuenta de cómo Dios ha sido con nosotros a lo largo de estos 365 días. Solamente en una retrospectiva. De ninguna otra forma. De estos 365 días, ¿cuántos verdaderamente, hermano, glorificamos a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos 365 días dejamos de pensar en nosotros y pensamos en Dios como Él piensa acerca de nosotros? Sin pretender sacar provecho de las circunstancias. ¿Cuántos? Estoy seguro, hermano, que muy pocos. Todos somos así. En muchas ocasiones somos malagradecidos con Dios porque creemos que es responsabilidad de Dios el darme lo que yo necesito. Y se me olvida la responsabilidad de glorificar a Dios. ¿Cierto? Al estar concluyendo este año, es como si llegáramos con Dios, con nuestro año viejo, una hoja que Él nos dio el 1 de enero para trabajar durante el año. Y al terminar el año, llegamos con una hoja mojada, moqueada, donde se derramó el café, donde escribí, me equivoqué, borré, y la traigo llena de agujeros, toda sucia. Ese es el año, hermano. Ese es nuestro año que agoniza. Ahora, Dios nos va a dar una hoja nueva. Por eso no quise que Chucho celebrara ahorita la Santa Cena. Dios nos va a dar una hoja nueva, limpiecita, un año nuevo. Nuevecito, 0 millas, 0 kilómetros, exclusivo para ti y para mí. Para que hagamos de ese año nuevo la obra principal para la cual nos salvaron. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Entonces hoy esa hoja tiene un título.
la gloria de Dios. Y hay que lograrla. Hay que lograrla. Porque si la rompes, si no la logras, no te van a dar otra ni en el primer trimestre, ni en el primer semestre. No hay otra. La que pasó, pasó. ¿Cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, hay una narración de algo que los judíos hacían por decreto de Dios cada 49 o cada 50 años. ¿Qué era, sabes? Levítico capítulo 25. No lo abras porque no voy a meditar sobre ese texto. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? ¿Te acuerdas? Ese mero. ¿Quién dijo? El jubileo. El año del jubileo. Pero, ¿qué es el jubileo? ¿Qué implicaba esa festividad? Liberaban a los esclavos y devolvían las tierras a los que las habían vendido. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Qué más hacían en el jubileo? Tenían que dejar descansar la tierra. Nadie podía trabajar. Esa era una lección impresionante para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que mantenerse solamente de lo que Dios proveyera, lo que la tierra produjera, ¿te has dicho? Produjera solita. ¿Cierto? Eso era el jubileo. Por supuesto que no aplica a nosotros, porque yo ni 50 años tengo todavía, ni 49, estoy demasiado chiquito, tengo apenas 32. Entonces, bueno, Canito creo que ya anda ahí rayando el alba. No, 33 creo que tiene Canito. Creo que el único que lo celebraría sería Salomón. Ya se le pasó a mi hermano, ya va por el segundo jubileo. Entonces, hermano, no, pero sí le entra al jubileo. Sí, ya estás en tiempo de reivindicarte. Ahora pensemos, hermano, solamente como ilustración. Solamente como ilustración. ¿Qué vamos a hacer este año? Pensemos que somos, que por supuesto no lo somos, que somos el pueblo judío. No somos, aunque máscara de judío que tengan, no es. Pensemos que somos. Vamos a empezar un año nuevo. Con quien primerito estamos endeudados es con Dios. Le debemos mucho porque Él nos dio todo. ¿Alguien le hizo falta algo en este año? Levante su mano. Si a alguien le hizo falta algo, ¿ves qué fiel es el Señor? Nadie levantó la mano. Yo me quedé sin comer 5 días, pastor. Ni uno, hermano. Ni uno. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. ¿Cierto? Dios permite en su infinita soberanía, sabiduría y misericordia que cada uno de nosotros tengamos lo suficiente. Yo me atrevo a decir, como Salomón decía, no me des mucho, Señor, no sea que teniéndolo todo, me olvide de ti. No me des poco, no sea que teniendo necesidad, reniegue de tu nombre. Dame lo justo. ¿Cierto? ¿Y qué es lo justo, hermano? ¿Qué es lo justo para ti? ¿Acaso podrá ser lo mismo lo justo para ti que para Dios? Generalmente no, porque lo justo para nosotros es tener para nuestros deleites y placeres, dice Santiago. Eso no es lo justo. Lo justo es tener lo necesario para vivir todos los días. Por esta razón, los judíos no atesoraban.
por esta razón. Y tú y yo queremos tener los graneros llenos, ¿no? Sin saber si hoy nos vienen a pedir nuestra alma. El fin de año generalmente también es una festividad de mucha algarabía, ¿cierto? Está muy ligada a la Navidad, muy ligada a la Navidad. De hecho, es una fiesta corrida que duraba en la antigua Roma, duraba una semana, comenzando entre el día 22 de diciembre y el 23 de diciembre y se iba hasta el fin de año. Por esto los romanos instituyeron el 25 de diciembre, o la Iglesia Católica, el 25 de diciembre como la Navidad, para tratar de que la gente no se distrajeran con las festividades paganas y estuvieran viendo hacia el lado religioso, hasta que se instituye la Navidad así, de tal forma que hemos sido afectados con esto, pero es parte de nuestra cultura hoy en día. Pero investigando un poquitín, el Año Nuevo mexicano o el Año Nuevo azteca es la fiesta que se celebra al inicio del año. La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo de calendario azteca que cada quien tenga. Y la más común es la noche del 11 de marzo. Los aztecas, celebraban la Navidad, el fin de año o el inicio de año, el 11 de marzo o la madrugada del 12 de marzo. Eso es como ellos celebraban el año nuevo. ¿Nosotros qué somos? Somos aztecas, somos celtas, somos romanos, ¿qué somos, hermano? Chichimecas, mixtecas, zapotecas, ¿qué somos? Somos criollos. ¿O criollo que somos cristianos? No. Entonces ve, hermano, cómo ha afectado tanto la globalización que tenemos una festividad que no tiene que ver con nuestras verdaderas costumbres o con las tradiciones de nuestros ancestros. ¿Te das cuenta? Pero qué bien que se celebra en esta temporada, porque si nosotros fuéramos muy rigurosos, religiosos, fariseos de las tradiciones aztecas, pues no gozaríamos ni de vacaciones, ni de aguinaldo, ni de bono, ni de fondo de ahorro, ni de nada de eso, ¿no es cierto? Nosotros somos bien convenencieros, entonces aquí sí me conviene que sea fin de año, pero por acá te rasgan las vestiduras y dices que no. Hermano, hay que aprender. Si nos tocó vivir aquí, y así como vivimos, es para dar testimonio en esta sociedad. Nada más. Entonces, es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos de personajes de la Escritura a vivir todos los días para Dios y con Dios y agarrados de la mano de Dios. Todos los días. Y hay un personaje en la Biblia que me encanta, del cual no se dice mucho. Se dice algo que ha trascendido cualquier cosa. Un personaje muy, muy interesante, que se llama Enoc. Sobre él vamos a meditar. Ya me aventé, quién sabe cuánto tiempo de introducción. La predicación va a durar 15 minutos, nada menos. No, Enoc, hermano. Enoc. ¿Cuántos años vivió Enoc, sabes? ¿Quién da más? ¿Quién da menos, hermano? No sean tan generosos. 365 años vivió Enoc. ¿Cuántos días tiene nuestro año? Y fíjate lo que dice la Escritura acerca de Enoc. Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos años? 365. ¡Wow! ¿Cuántos días tienes que caminar tú con Dios? 365. Por eso me encanta. Entonces vamos a ver Génesis capítulo iba a decir Géminis, hermanos, perdón, es que la Géminis me está distrayendo.
Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y dice así la bendita palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! ¿Te fijas cómo no nos dice más? No nos da más señas acerca de Enoc. Solamente dice que tuvo hijos e hijas, que vivió 365 años y que Dios se lo llevó. Cosa menor, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran ser Enoc? Bueno, nada más que caminar con Dios 365 días a la vez. A la vez. Como dicen los alcohólicos, ¿quieres una copa? No, solo por hoy. Ese es su lema, solo por hoy. Y mañana es solo por hoy. Y pasado mañana es solo por hoy. Nosotros debemos de caminar con Dios solo hoy, porque mañana no se sabe estar. Ocupémonos de darle la gloria a Dios. Es tu hoja en blanco que tienes. Entonces, primero tenemos que ver, vamos a ver dos puntos, hermano. Versículos 21 y 22, Enoc camina con Dios. Y punto número 2, Enoc es bendecido por Dios, versículos 23 y 24. En primer lugar, tenemos que saber quién es Enoc. Pero antes de entrar a desglosar nuestro texto, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Eterno Padre, Señor Dios, te alabamos, Padre. Ayúdanos a meditar en cómo quieres tú que seamos. Ayúdanos a meditar en lo que hemos hecho mal durante el año, en lo que no nos salió, Señor, porque finalmente nos das una nueva oportunidad de darte a ti toda la gloria y la honra. Ayúdanos, por favor, Señor. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos que saber quién es Enoc. Primero, porque la Biblia nos lo menciona aquí y después lo menciona más adelante y tan. No hay más señas o referencias acerca de Enoc. Enoc significa, por eso no quise celebrar la cena, Enoc significa dedicado o consagrado. Dedicado o consagrado, eso significa Enoc. En la Biblia, este nombre aparece como dos nombres, en la Biblia, nombre de dos hombres y una ciudad. Primer ciudad del mundo fundada por Caín, en Génesis, en el capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Ahí está. Entonces, ¿es el mismo Enoc? Parece que no. No nos hagamos bolas, hermanos. Segundo, primer nieto del mundo, hijo de Caín y padre de Irán. Mismo Génesis capítulo 17. Capítulo 4, versículo 17. También se menciona de Enoc, que es padre de Matusalén, hijo de Jared. Sexto, en la genealogía de Lucas, desde Adán, cuando leemos las genealogías de Jesucristo, vemos en Lucas que este Enoc es el sexto en la genealogía que menciona Lucas. Este Enoc tenía 65 años cuando nació Matusalén, y después habitó en la tierra 300 años más, andando con Dios y viviendo, escucha,
viviendo santamente. Ese es Enoc. Hermano, ¿cuándo nos salvaron a nosotros? A mí el Señor me rescató hace 22 años, casi 23 años. El Señor ha venido santificándome al paso del tiempo. Enoc vivía santamente. Tú y yo, ¿cómo andamos en esto? Enoc significa consagrado o dedicado a. Ese es Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por lo que Dios lo llevó a su presencia sin que gustase o experimentase la muerte. ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo a la muerte, hermanos? Míralos, o les dio miedo levantar la mano. Hermano, a cualquier ser humano, o casi a cualquier ser humano, porque hay sus grandes excepciones, les da miedo la muerte. ¿Y qué es lo que más aterra de la muerte? Lo desconocido, porque nadie sabe qué hay allá, y a la gente le da miedo lo desconocido, ¿cierto? ¿Por qué a nosotros no nos debe dar miedo la muerte? Porque sabemos a dónde vamos, porque la Escritura dice que el Espíritu vuelve al Creador. Qué hermoso, ¿no? Por eso los discípulos le decían al Señor Jesús: ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora nota lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice: por la fe, pistis, porque creyó Enoc, fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dicho de otra forma, Enoc fue salvo. ¿Por qué razón fue salvo? No, porque el texto dice que por su fe Dios se lo llevó. Ahora nota lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios es necesario, es requisito indispensable que crean que Él existe. No puedes decir que tienes fe y vivas como tú quieras vivir. Eso da testimonio de que tú no crees en Dios. Es la fe la que salva a la persona, ¿no es cierto? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no creado, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Creer. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que me salva? La fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe. Porque la fe es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obra, dice Pablo en el mismo texto. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? No es por tu linda cara. No es porque yo me recorte los bigotes cada 8 días. No es porque uso traje. No es porque parece que sé cosas. Al cabo ni hice nada, todo lo que quería estudiar cada 8 días para poder venir y estar aquí arriba. No es por méritos propios. Eso es a lo que se refiere la Escritura.
es única y exclusivamente a través de la fe. Por esa razón, Enoc fue trasladado al cielo, por la fe. Ahora, escucha esto. Esto es lo que dice la Escritura en todo su contexto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la mujer prostituta que resguardó a los dos hombres? ¿Y qué se dice de ella, hermano? Su fe. La fe de Rahab, la ramera, la salvó. Ahora escucha esto más. Abraham o Abraham, ¿es el padre de qué? Wow. Jacob, ¿te acuerdas qué significa Jacob? Usurpador o mentiroso. ¿Cuándo le cambiaron el nombre? ¿Cuándo qué? Cuando pelea con el ángel. Este niño sigue el Antiguo Testamento. Cuando pelea con el ángel, en ese momento es justificado. ¿Por qué? Porque le cambian el nombre a Israel. ¿Te das cuenta? Es por la fe. No te dejo ir hasta que, ¿qué dijo? Me bendigas. Es por la fe. Si usted o tú que me escuches no tienes fe, no eres salvo, vas al infierno. Ese va a ser tu destino eterno. También tendrás vida eterna, déjame te digo, pero en el infierno. Entonces podemos aprender mucho de Enoc, ¿no es cierto? Aprendió a caminar con Dios. Entonces encontramos que Enoc caminó con Dios. Esto sugiere que Enoc tuvo a Dios como compañero de camino. ¡Ah, qué hermoso es eso, hermano! El Señor Jesús nos hizo, bueno, no a nosotros, pero la hacemos nuestra. Les hizo una promesa a los discípulos cuando iba a ser arrebatado, a punto de ser arrebatado. ¿Qué les dijo? ¡Wow! ¿Ha fallado? ¿En algún momento te ha dejado solo? Cuando tú te sientes solo es porque ya te fuiste para otro lado. Dejaste de ver a Jesús y ya agarraste el rumbo, quién sabe para dónde. Ahora el problema es regresarte, porque ya te gustó el sondolongo. Ahora a ver, regresa. No, si está bien rico el ponches. ¿No es cierto? Entonces, Enoc nos da testimonio de haber caminado con Dios, al lado de Dios. Esa es la promesa que tenemos de Cristo. Es decir, que vivió en íntima amistad con Él. Por eso el Señor Jesús nos constituye sus amigos. Porque dice, el amigo conoce todo lo que hace el otro, ¿no es cierto? Ese es un amigo. Me da gusto cuando le escribo a alguien en la semana un mensajito de WhatsApp. La tecnología es impresionante. Y por medio de un mensajito de WhatsApp se puede manifestar mucho amor o se puede mostrar mucho enojo, ¿no es cierto? Pero me da mucho gusto cuando a veces les escribo a algunos, me contestan, ay, gracias por escribir. Yo también te quiero mucho, aunque yo no lo haya puesto que lo quiero mucho. Pero me contestan, te quiero mucho. Wow, qué precioso es eso, ¿no? Es caminar con Dios. Es porque somos amigos. ¿Me explico? Porque no hay nada que ocultar. Porque tenemos que aprender a llevar una vida transparente para con Dios. Para con Dios. La misma expresión la encontramos en el versículo 24 de Génesis. Más bien, la misma expresión de Génesis 5:24 la encontramos en Génesis 6:9. Regresemos allá, mis hermanos, por favor. Génesis 6:9. Fíjate, 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre ¿qué? Justo. ¿Qué implica el que él haya sido justo?
es que vendía kilos de a kilo, no vendía kilos de 900 gramos. ¿A eso se refiere? ¿A qué se refiere, hermano? Que era salvo, que fue justificado. Ah, gran diferencia, ¿no es cierto? Pero fíjate lo que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Tenía una característica peculiar Noé. Andaba con Dios. ¿Y tú con quién andas? Literalmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Literal. ¿Por qué? El Señor Jesús eso les dijo a sus agresores, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham. Se me hace que me estás mintiendo, le dice el Señor. Porque si tú fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes son hijos de Satanás. Ustedes son homicidas y mentirosos. Es lo mismo que su padre. Así que dime con quién andas y te diré quién eres. Tus hechos demuestran a quién sigues. Así que es un buen tiempo para reflexionar, ¿no es cierto, hermanito? ¿No es cierto, manito? Yo les pongo manitos y te dicen, no es cierto. Manito, ¿no es cierto? Que es un buen tiempo para reflexionar y saber cómo andamos. A nosotros nos dicen las Escrituras, a nosotros cómo nos dicen las Escrituras que debemos andar con mucha claridad, santidad a Jehová, ¿cierto? Vamos a ver solamente un par de pasajes. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, mi mano derecha, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 6, y mi mano izquierda, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 9. ¿Quién dijo yo? Bueno, dice hermano, al que habían dormido, pónganle un codazo porque lea la cita. Mi mano derecha quedamos que era la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Primera de Pedro 4, del 3 al 6. Y mi mano izquierda es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Mi mano derecha, por favor. Noé. Del 4, ¿verdad? Por favor. No. Primera de Pedro 4, del 3 al 6. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque todo esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Hasta ahí, eres hasta el 6, creo que ya te pasaste. Pero vivan en espíritu según Dios. Ok, gracias. Ahora, ¿qué dice el texto, hermano? Dice que basta de andar quedando bien con los gentiles. Ya, lo que viviste anteriormente, ya, déjalo. Ya estuvo bueno, dice el texto, ¿no es cierto? Ya estuvo bueno de querer agradarlos, de querer quedar bien. Con ellos no quedes bien. ¿Qué dijo el pastor? Sí, con ellos no quedes bien. Queda bien con Dios. Por causa del nombre de Cristo, solitos te van a aborrecer. No hay necesidad de que les hagas nada. Y si te aborrecen por Cristo, fájate los pantalones y síguele. No quieras ser amigo del mundo. Porque la amistad del mundo se constituye, dice el apóstol Juan, en enemistad para con Dios. No quieras quedar bien, ya basta. El tiempo pasado que vivimos sin Cristo, basta. Esto es lo que dice la Escritura.
vivamos en santidad. ¿Nos equivocamos este año, hermano? ¿Quién sí se equivocó? ¿Quién sí se equivocó? Pues yo también, hasta le hago así, no falta nada. Todos nos equivocamos, ¿cierto? Ya, hermano, ya basta. Hagamos mejor las cosas. ¿Para agradar a quién? ¿Qué dice la hoja que te acaba de entregar el Señor para tu nuevo año? Gloria a Dios. Eso, que no se te olvide que dice tu hoja. Recuerda que es una hoja imaginaria escrita con el dedo de Dios. Que no se te olvide que es imaginaria. Pero como se te olvida que es imaginaria, se te olvida que es una hoja, ¿verdad? Bueno, segunda de Pedro, hermana, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gracias, hermano. Menudos textos, ¿verdad? Están durísimos. En uno me dice que basta de vivir como solemos hacerlo, y el otro me dice, ponle a tu vida esto y esto. Porque si tú haces eso, vas a tener una vida cristiana fértil. De otra forma, a veces eres un estéril. Y la esterilidad, esterilidad. Gracias. No era bien vista antes. Pero aquí se refiere más allá. Es tu fe la que estás en eres ciego. Francisco Lacueva, en su comentario, dice acerca de estos estériles, es que son unos parásitos dentro de la iglesia. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Nada más viven de lo que los demás hacen. No seamos parásitos, dice. Duro el texto, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a caminar con Dios. ¿Cómo? Como Él pide que lo hagamos. Eso hizo Enoc. Caminó con Dios y se fue a casa, hermano. Qué hermoso. Segundo punto. Enoc es bendecido por Dios, versículo 23 y 24. Perdónenme, me estaba brincando un pedacito. 5 características que tuvo Enoc en su camino con Dios. 5 características. 1. Mostró una vida digna de un hijo de Dios. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, apoyado como en Efesios capítulo 4, versículo 1. 2. Pensó en Dios todos los días de su vida, conforme a lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 8, versículo 17. 3. Es que me hicieron así, pues usted está. Es dictado. 3. Confió en Dios. Salmo 104, 33. 4. Tuvo un testimonio impactante. Génesis capítulo 5, versículo 31. ¿Sabes qué? Deberíamos de dar un curso de taquigrafía, ¿no? Para que escribas rapidísimo. Listo. 5. Glorificó a Dios. Salmo 29, 2. Ahora sí, Enoc es bendecido por Dios. Versículos 23 y 24 dice: en total los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Qué bendición recibió Enoc de parte de Dios! Una bendición impresionante. ¿Cuántos hombres han sido arrebatados por Dios en la existencia de la humanidad?
¿El primero? ¿Y el segundo? O sea que de esto no se dan macetas. O sea que esto no sucede cada 8 días, hermano. ¿Cierto? Hay una promesa. Hay una promesa en la Escritura del Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Cuándo sucederá? No sé. Pero la Escritura dice que la iglesia tiene que ser ¿qué? Arrebatada. ¿Cuándo es eso? No sé. Pregunta, ¿estás listo? ¿Ya viviste los 365 días uno a la vez para la gloria de Dios? Para que Dios entonces venga por ti. ¿Estás listo para irte a la presencia del Señor? ¿O sientes que todavía tienes que hacer muchas cosas y acumular riquezas y comprarte otro consejero? Porque cuando venga tienes que estar bien bonita. Mira, que te lleve chancluda, pero bien santa. Estoy hablando en sentido figurado. No vayan a venir todas las corombas de un 8. ¿Ok? Ah, claro, pues sí. Ay, por fin me dieron libertad. No. No. Déjalo claro, porque si no me salen ahí con cada cosa. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo? La respuesta, yo espero, Dios, que ahí tu conciencia sea sí. ¿Cómo es que Enoc fue bendecido por Dios? Bueno, es que la mayor bendición es que estaremos en la presencia de Dios algún día. Noten que lo que le pasa a Enoc es algo que rompe con lo que estaba pensado desde Adán. Totalmente, hermano. Es que todos los hombres cumplían un tiempo de vida terrenal y morían, ¿no es cierto? Este es el primer hombre que es arrebatado. ¿Cuántos años tenía cuando nace? ¿Cuántos años tenía Enoc cuando nace Matusalén? 65. ¿Cuántos años habían pasado de la creación hasta acá? Baratos, hermanos, baratos te los dejo. ¿Cuántos? No, hombre, como siempre. No, te quedaste demasiado barata, tú eres muy miserable, hermana. Tienen que ser muchos más. ¿Cuántos? Como 1000 años tal vez. Por ahí tengo una tabla que ya hicimos, que ahorita no la tengo aquí en la mente, pero deben de ser por ahí alrededor. ¿Cuántos hombres pudieron haber habido ya en la existencia que hubiesen ya muerto de una muerte natural? Híjole, habrá de unos cuantos. Pero 2, no. ¿Cierto? Entonces, era algo que ya venía sucediendo constantemente. ¿Cuántos hombres han muerto desde Adán hasta acá? Dijo la viejita, ¿verdad? Muchos. Esa es la constante. ¿Qué va a hacer el mundo cuando sepa que la iglesia es arrebatada? Porque fue justa delante de Dios. ¿Lo van a creer? ¿Quién sabe? Puede ser locura para muchos. Algunos dirán, era cierto. Me quedé. Y pueden haber algunos aquí adentro. Y Enoc irrumpe con este prototipo. Él fue desaparecido por Dios mismo. Este relato lo encontramos en el Nuevo Testamento, otra vez en Hebreos, en el capítulo 5, capítulo 11, versículo 5. Ya lo leímos cuando da testimonio acerca de lo que pasó con Enoc, donde dice que Enoc fue transpuesto. La mejor traducción para esta palabra es que Enoc fue arrebatado. Esto es lo que va a suceder con nosotros, ¿no es cierto? ¿Quieren una probadita de eso? ¿Sí? Pues claro que sí, porque el apóstol Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras, ¿cierto? Porque eso te da ánimo, hermano, a que revises tu hoja mugrosa y hagas bien las cosas en la hoja nueva.
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Fíjate, Pablo se contaba entre ellos. Él pensaba que iba a venir el Señor no tan después. Dice, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Ahí está la misma palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Nota, por tanto, confortados o alentados unos a otros con estas palabras. ¡Wow! ¿Quién se quiere ir? La verdad, pues órale, hagamos un recuento de lo que nos salió mal y hagámoslo bien, para que nuestro Dios en nuestras vidas sea glorificado. Amén. Creo que ya me aventé otra hora, ¿verdad? Ya llevo como hora y media aquí arriba hablando y ya tengo la boca bien seca. Entonces, nosotros también estaremos para siempre con el Señor. Esta es una promesa que nos da la propia Escritura. Y otra cita que podemos leer es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 50 al 52, que dice, ¿ya lo tienen? La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. Cito, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, metamorfosis, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Entonces hay una promesa adicional a esto, que este cuerpo corruptible de pecado, de miseria, va a ser transformado por uno incorruptible, apto para estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, vayamos por lo que sigue, hermano. Vamos a este año 2016 a darle la gloria a nuestro Dios. Les pido que este tiempo, esta semana última, la usen para meditar, para pensar si están listos para partir con el Señor como el novio lo hizo. Y si no, el mejor consejo que te doy es arrepiéntete y confía en Cristo como tu Salvador personal. Arrepiéntete de tus pecados. Él te perdona. Acepta. Él es la Navidad. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas palabras de aliento que encontramos en tu hermosa palabra. Bendícenos, Señor. Danos mucha sabiduría para enmendar nuestros errores, para hacer las cosas necesarias para honrarte y glorificarte. Muchas gracias, Señor. Permite que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Maranata, el Señor viene. En el nombre de Cristo oramos, eterno Padre. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.